A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Este día tengo el honor de contar con una invitada de excepción. Se trata de la expresidenta Rosalía Arteaga Serrano, que luego de su dilatada tarea al servicio del país ha dedicado todas sus actividades, esfuerzos y talentos a actividades de orden educativo, ecológico y de formación de juventudes a través de la Fundación Fidal y de otras organizaciones. Al darle la más cordial bienvenida a Rosalía al programa Poder Ciudadano, quiero consultarle cómo ha modificado la vida el famoso coronavirus, cómo ha sido que ha cambiado la actividad de Rosalía Arteaga, que estaba más tiempo seguramente en aviones, en conferencias internacionales y en un sinnúmero de actividades que estoy seguro hoy se ven afectadas. Bienvenida. Gracias, Patricio. Un saludo muy cordial a usted y a los televidentes. Yo creo que el coronavirus vino a cambiar radicalmente la vida de todos, obligándonos a quedarnos en la casa, a mantener el distanciamiento social, a entrar dentro de esta nueva óptica de hacer las cosas a través de la tecnología. Y en mi caso particular, efectivamente, yo me pasaba buena parte de mi tiempo fuera del país o recorriendo el Ecuador por diversas situaciones, tanto por actividades de la Fundación Fidal como otras personales, como por ejemplo la presentación de mis libros. Todo eso ha cambiado. Llevo 4, casi 5 meses aquí en Quito, la mayor parte del tiempo en mi casa. El primer mes estuve absolutamente sola porque yo mismo decidí, diríamos así, aislarme, en el sentido de que había estado viajando prácticamente hasta comienzos de marzo a México, y por seguridad de la familia y por seguridad de todas las personas que tienen contacto con uno, dije, me quedo en mi casa. Así es que un mes de absoluta soledad en ese sentido, dedicada un poco a actividades que las tenía olvidadas, como la jardinería, por supuesto escribiendo, contactándome con la gente y dictando conferencias. Lo que no ha cambiado es que sigo dictando conferencias para el mundo entero, participando en paneles, asistiendo a eventos, todo a través de la tecnología. Eso no ha cambiado, pero el resto, pues indudablemente sí. Y tenemos que pensar que los cambios van a ser un poco duraderos, porque al menos en este año no veo la posibilidad de reanudar el tipo de actividades a las que estábamos acostumbrados, y veremos qué pasa el próximo año. Todo va a depender del avance de la ciencia, de que se descubra una vacuna o de que haya medicamentos que de alguna forma garanticen el que las personas se puedan recuperar de esta terrible enfermedad, este virus que tan pequeño pero nos ha cambiado la vida. Sin duda, Rosalía Arteaga ha tenido distintas actividades. Comenzó su vida política como concejal del municipio de Cuenca, luego como subsecretaria de Cultura, posteriormente ministra de Educación, vicepresidenta de la República y presidenta del Ecuador. ¿Cuál de esas actividades tuvo mayor importancia? ¿Se sintió mejor? ¿En cuál de estas actividades la doctora Arteaga hizo de su trabajo una tarea mucho más agradable? Bien, yo soy de aquellas personas que disfruto aquello que estoy haciendo. Si bien no busqué la política, más bien la política me buscó a mí, también me sentí realizada en ese tipo de actividades. Si es que veo en panorámica
lo que hice. Me encantaba ser concejal. Usted también sabe lo que significa ser concejal, Patricio, porque uno está en contacto con la ciudadanía de manera directa, siente sus necesidades y puede aportar de alguna forma a la solución. Debo decir que a mí me gusta más el Ejecutivo que otras áreas del servicio público, porque siento que puedo hacer esas actividades. En la Subsecretaría de Cultura estaba como pez en el agua, como alguien escribió algún día un reportaje periodístico. Sí, porque mi ámbito ha sido la cultura. He escrito desde casi que tengo uso de razón y me siento fascinada por todas las actividades artísticas. En educación, pues cuando empecé mis actividades de trabajo laborales, empecé siendo maestra a los 17 años de edad en el colegio en el que me gradué. Eso significa que la educación para mí es fundamental, es básico, y por eso, después de dejar las actividades políticas en el 98, dije, bueno, voy a volcar mi trabajo en lo que pienso que es fundamental para un país, mejorar calidad de educación, y ahí es que continuamos trabajando hasta los actuales momentos. Vicepresidencia y presidencia de la República fueron tumultuosas, fueron como un fogonazo rápido, en los que pude de todas formas dejar una huella al ser la primera mujer que ha llegado a estas actividades, también al hacerlo con decencia y con honestidad, que debería ser la regla para todos, pero desgraciadamente en nuestro país no lo es. Cuando uno mira el panorama político, ve que no muchos podemos llegar con la frente en alto y salir con la frente en alto y decir, yo di mi aporte al país en este tipo de actividades. Luego, también mi trabajo en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica me gustó muchísimo. Siempre he sido afecta a tratar los temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, y al trabajar con la cuenca amazónica, con esa vastedad enorme de territorio, el 40% del territorio de América del Sur, indudablemente sentí que había tanto que hacer por allí. Y por otro lado, trato actualmente de combinar una serie de actividades, no descuidar los temas ambientales. Estoy integrada a un grupo que es el Pop Movement, que es un grupo de jóvenes que están trabajando en proteger el planeta. Justamente tuve una participación hace un par de meses, y ahora a finales de julio tendré otra participación motivando a jóvenes latinoamericanos a unirse a este gran movimiento que surgió en India. Pero por otro lado, el tema de educación, nosotros seguimos súper activos en Fundación Fidal. Usted es parte de ello y sabe que no hemos parado. Lo que hemos hecho es migrar desde lo presencial hacia lo online. Así, por ejemplo, estamos ya con el Centro de Formación para el Futuro y la Escuela de Liderazgo en su sexta edición, muy exitoso. En lugar de capacitar a 50 jóvenes, ahora estamos con más de 90, hemos abarcado todo el país y sentimos que hay una conexión fantástica con los jóvenes. Seguimos adelante con el concurso de excelencia educativa, ya hicimos, los jurados han hecho un trabajo importante para el 12º concurso. Haremos la premiación en el mes de octubre, los días 15, 16 y 17, y le estoy dando una primicia, Patricio, porque vamos a hacer, en lugar de un día de premiación, 3 días. En el primer día se darán a conocer los semifinalistas, en el segundo día los finalistas y en el tercero los ganadores. Estamos preparándonos con enorme entusiasmo y esperamos tener mayor acogida inclusive que en los temas presenciales. De igual manera, estamos trabajando en mapas de vida. Todos los miércoles estamos tratando de apoyar a los maestros y a las jóvenes con el tema de contención psicológica, cómo apoyarles frente al aislamiento, frente a la incertidumbre, frente a la carencia de recursos económicos, cómo dar ese soporte de coaching psicológico que está resultando fantástico. Pensamos hacerlo por 2 o 3 semanas y ya vamos algunos meses trabajando porque la gente nos pide. Y por supuesto, seguimos capacitando a profesores a través de también la plataforma Teams, que nos permite llegar a un grupo de maestros. Primero lo hicimos con profesores del Centro Histórico de Quito, ahora estamos con profesores de todo el país en una metodología que la hemos denominado eSTEAM, es decir, temas de ética, de ciencia, de tecnología, de ingeniería y matemáticas, cómo enseñarles a los profesores el mayor conocimiento de la ciencia y la didáctica de la ciencia. Seguimos con trabajos en la asamblea, a través de alianzas que tenemos. Estamos empezando un proyecto de migrantes para tratar de disminuir la xenofobia y también de dar a los venezolanos que viven en el Ecuador algún mecanismo de vida. Entonces, estamos muy activos
tanto en la fundación como personalmente. Personalmente tengo la satisfacción de haber participado en escribir un libro que fue promovido en España por miembros de la Real Academia Europea de Doctores, de la que soy parte, y publicamos un libro, 13 autores, que fue lanzado de una manera impresionante en una ceremonia que se realizó en España, pero que tuvo repercusión en todos los continentes. El libro se llama La Gran Pausa y está actualmente como líder de ventas en Argentina, en México, en España, y esperemos que pronto también aquí en el Ecuador, que son nuestras vivencias y nuestras experiencias frente al tema del coronavirus. Así es que ha habido muchísima actividad, no hemos descansado, también hemos apoyado con alimentos gracias a una alianza y a la pertenencia mía a un centro de pensamiento en Bakú, en Azerbaiyán. Justamente esta semana que terminó le hemos dado alimentación a jóvenes de la Orquesta Joven del Ecuador, lo hemos hecho con un hospital en Guayaquil, lo hemos hecho con un centro de atención a niños especiales aquí en Quito, con familias que lo están necesitando en la zona de San Antonio de Ibarra. En fin, hemos hecho algunas cosas interesantes que creo que de alguna forma dicen que no paramos y que tenemos que seguir apoyando hoy más que nunca a la gente que más lo necesita en el Ecuador. Sin duda, y esto es realmente muy importante, porque desde la ciudadanía, desde las ONG, desde otro tipo de organizaciones, se puede seguir haciendo país. Y soy testigo de la forma como trabajan en Fundación Fidal y de cómo Rosalía Arteaga no para un solo día en este tipo de tarea tan positiva y sobre todo en una pasión que es para ella la educación. Permítame, Rosalía, hacer un recorrido breve por lo que está ocurriendo en el Ecuador, que tiene realmente una serie de problemas que se han juntado. Yo les he llamado varias pandemias. La propiamente de salubridad pública, la pandemia del desempleo, la pandemia de la pobreza, la pandemia de la economía, la pandemia de la inseguridad. ¿Cómo ve usted el Ecuador de la hora actual? Patricio, con mucha preocupación, porque evidentemente el Ecuador entró en este tema de la pandemia ya debilitado, ya con una serie de deficiencias que tienen que ver con esa pandemia espantosa de la corrupción. Usted siempre está hablando de esta temática y realmente con mucha razón, porque no podemos permitir que los dineros que tiene el Ecuador se licúen en la corrupción y que además la corrupción quede en la impunidad, que eso es un estímulo para los futuros corruptos para seguir cometiendo delitos contra el Estado. Así es que ya hemos tenido esta situación, sobre todo profundizada, acelerada durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, que ya muchos llamamos de revolución ciudadana, porque parece que nos gobernaba realmente una pandilla de delincuentes, una mafia de sinvergüenzas que se adueñaron de los recursos del país. Eso por un lado. Por otro lado, el Ecuador endeudado, con deudas además, algunas de ellas secretas, porque todavía no se sabe cuáles fueron las condiciones que se negociaron, por ejemplo, con China, porque en las cláusulas estaba en que tenía que ser secreto. ¿Secreto? ¿Por qué? Solamente lo que no es bueno, lo que es negativo, aparece como un secreto, en este caso de la deuda, a tasas de interés muy altas. Con una situación de convulsión social como la que vivimos en octubre. Este era el panorama pre-coronavirus, antes del coronavirus. Después del coronavirus, pues todo esto que hemos mencionado, más efectivamente esta pandemia que no sabemos cuál va a ser el fin. Cuando uno registra lo que ocurrió con la peste española, la gripe española o con otras pandemias, otras plagas que han existido, sabemos que han sido años de duración de estas pandemias y que además a veces, como en el caso de la gripe española, fueron con más fuerza en los años posteriores. Creo que empezó en el 1917, pero en el 19 se acentuó. Entonces no sabemos qué va a pasar y además el empobrecimiento de la población, la falta de empleo, el tema de la ruptura de los 3 oleoductos, el SOTE, el OCP y el poliducto, la preocupación por la baja de los precios del petróleo, que en un momento dado llegaron a costar el barril de petróleo menos que cero. Ahora aparentemente está estabilizado alrededor de $30, $40, pero no sabemos qué vendrá a futuro. Allá todavía hemos tenido deslaves en estos mismos días, los estamos teniendo.
Todo ello configura un escenario desastroso. Sin embargo, en medio de ese desastre, debo decir que precisamente en estos días nos enteramos de la negociación que ha hecho el gobierno ecuatoriano y concretamente el Ministerio de Finanzas con los tenedores de bonos de la deuda externa. Parece ser, según lo que se dice, que la negociación ha sido muy favorable para el Ecuador, tanto que en estos momentos ha bajado como 400 puntos el riesgo país. También nos enteramos de que esto ha sido aplaudido y está siendo puesto como ejemplo de instancias internacionales. Aquí internamente en el Ecuador se criticó mucho el pago de los intereses de la deuda, de los bonos que se realizó en plena pandemia, en pleno furor de la situación. Y claro, mucha gente protesta, pero también nosotros sabemos que un deudor que no honra, que no paga al menos una parte, que tiene una demostración de interés de pagar, pues queda totalmente anulado, nadie le va a prestar. Y parece que ese mecanismo que utilizó el gobierno, y me parece que el ministro de Finanzas ha actuado de buena manera, está dando sus resultados. Ahora nos quedamos con la tranquilidad de que este año no va a haber desembolsos, de que los próximos años, prácticamente hasta el 2030, no va a haber la fuerza de desembolsos que se necesitaban según las negociaciones anteriores, y esto nos puede dar una cierta tranquilidad siempre y cuando en el Ecuador confluyan esta necesidad y este deseo de sacar adelante al país. ¿Y cómo confluye ese deseo? Por ejemplo, que la Asamblea cumpla su deber de aprobar rápidamente la ley de extinción de dominio para aquellos sinvergüenzas que se adueñaron de los fondos del Estado y que a veces desde la cárcel se están riendo porque siguen manejando la plata, siguen comprando jueces, o desde el exilio dorado también siguen manejando sus fortunas. Una buena ley de extinción de dominio como la que se aplica en Perú y en Colombia, pero fundamentalmente en Colombia, que fue aplicada para las mafias del narcotráfico, para evitar que estos capos del narcotráfico siguieran manipulando a la justicia con su poder económico, creo que es necesaria en el país. Entonces, la Asamblea tiene que hacer su trabajo, tiene que depurarse también, porque se está viendo que allí ha sido el centro de la corrupción, según lo que vemos ahora, hasta con los carnets. ¡Qué vergüenza! Con los carnets de los discapacitados, haciendo feria con esto para importar vehículos, para librarse de impuestos, para una serie de situaciones de esa naturaleza. Realmente uno se subleva cuando piensa en estas situaciones, pero al mismo tiempo habrá que pensar que en el próximo año tratemos los ecuatorianos de mirar con ojo muy crítico quiénes han sido los culpables, quiénes son los ladrones y votar por gente honesta. Así es. Yo estoy convencido de que hay que desmontar todo lo que se hizo en Montecristi para reconstituir las bases de una verdadera democracia. Usted hizo parte de un colectivo que lo constituyó el doctor Julio César Trujillo y que luego estuvo liderado por el doctor Dávila, que presentó un proyecto de reformas constitucionales. ¿Qué es lo que apunta en manera sintética el proyecto por ustedes planteado? Así es, Patricio. Justamente pocos días antes de morir, el doctor Julio César Trujillo nos llamó a un grupo de ciudadanos ecuatorianos de diferentes sectores, de diferentes ciudades del país, y nos pidió constituir un comité por la institucionalización democrática del Ecuador. Yo no me podía negar, porque a pesar de que estoy fuera de la política, este es un deber cívico y no podía dejar de lado un llamado a esta naturaleza. Luego del fallecimiento del doctor Trujillo, nosotros apenas nos reunimos una vez con él, nos autoconvocamos, elegimos como coordinador del grupo al doctor Pablo Dávila y hemos trabajado precisamente en la presentación de un documento que primero tenía que ser depurado al interior del comité, luego presentado ante la Corte Constitucional, luego de su aprobación ante el Consejo Nacional Electoral para la elaboración de las papeletas para la recolección de firmas. Recordemos que ahí, cuando presentamos la primera vez las firmas, nos descalificaron demasiadas, no sé por qué, realmente uno no puede explicarse esto, pero en todo caso recogimos más de 300,000 firmas y con ese aval, diríamos así, es que logramos pasar estas serie de trámites que hay que seguir, y ahora el proyecto está en la comisión designada por la Asamblea Legislativa para que se analice. ¿Qué es lo que proponemos? Lo primero, lo más importante tal vez, es la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un consejo nido de malas intenciones, de direccionamiento, de elección de autoridades de control que no controlaban, finalmente nombradas a dedo por el Ejecutivo. El segundo aspecto es el fortalecimiento de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, al menos en las actuales circunstancias, está actuando de una manera
realmente idónea, con agilidad en las investigaciones, con agilidad en las decisiones de captura, por ejemplo, de los delincuentes de cuello blanco, aunque después las cortes dejan mucho que desear, porque a los que están sindicados inmediatamente les dan la libertad y luego aprovechan para fugarse. Realmente parecería eso un juego. Y el otro aspecto importante, además de la autonomía y de la financiera de la Fiscalía y la autonomía administrativa, el otro aspecto que también es importante es la reconstitución de la Asamblea con dos cámaras, tener la bicameralidad, de tal manera que pueda existir este sistema de pesos y contrapesos que es tan importante en cualquier democracia y que además oxigene a esa Asamblea que está tan desprestigiada, disminuyendo el número de asambleístas, porque no es que vamos a crear un Senado nombrando a otra gente, no, tenemos la necesidad de disminuir el número, pero de ese número más reducido, dividirlo en dos cámaras, inclusive con requisitos de edad y de instrucción mayores para los senadores, para garantizar de esta forma el que realmente podamos tener un sistema democrático más perfeccionado. Y creo yo que el país requiere precisamente una función legislativa con una cámara baja que se dedique a la fiscalización y una alta por gente con edad, por gente además con títulos necesarios, con conocimiento y experiencia para que se dedique a la tarea difícil de legislar. Rosalía, ¿usted cree que podemos avanzar en materia electoral, que estamos ya muy cerca? Hace pocos días acaba de renunciar el vicepresidente de la República y estamos seguros que va a participar en elecciones. Ya comienzan a moverse las fichas en el entorno electoral. ¿Usted considera que el CNE actual, constituido por una mayoría, con Atamaín, Cabrera y Acero, le dan las suficientes garantías a la democracia ecuatoriana? No, Patricio, no hay garantías suficientes y me preocupa esto porque indudablemente, y a todos los ecuatorianos, porque lo que aspiramos es a un proceso electoral totalmente transparente. Todo aquello derivado del caso de la avioneta, del caso del asambleísta Mendoza, de la aprobación de partidos, etcétera, al menos en apariencia no huele bien. Entonces, yo creo que es muy importante el pensar en tener un órgano que sea impoluto, que sea impecable, en que el que todos confiemos y así se puedan garantizar unas elecciones adecuadas. Habría sido mejor que se postergue un poquito el tiempo de inicio de la campaña electoral, porque estamos en un momento durísimo de la pandemia. Yo creo que la campaña electoral va a ser totalmente diferente, no va a hablarse de las grandes concentraciones, de los grandes mitines, tendrá que trabajarse muchísimo. Entendemos, como ha ocurrido, por ejemplo, en República Dominicana, en donde recientemente hubo elecciones y ha ganado un caballero a quien conozco y que me da la mejor impresión, Luis Abinader. Ojalá que en el Ecuador se puedan manejar parámetros adecuados, en donde a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación tradicionales también, como los periódicos, los canales de televisión, las radios, se pueda ir conociendo cuáles son los perfiles y cuáles son los planes de los candidatos. El vicepresidente todavía, el ex vicepresidente ahora, Sonnenholzer, no anuncia su campaña. Muchos prevemos que habrá una campaña electoral encabezada por el ex segundo mandatario, que ha hecho, me parece, un trabajo plausible en estos días de coronavirus y ha presentado un rostro joven, dedicado, trabajador y entendemos que honesto, al menos hasta ahora se pinta así, que de alguna forma puede dar una nueva cara al proceso electoral. Gracias, Rosalía. Todo está por hacerse. Estamos por concluir este programa. Le agradezco por su gentil comparecencia y le invito para que nos haga una propuesta en función de un nuevo país, de un país diferente, de un país que comience a hablar, a dialogar, a construir plataformas de mediano y largo plazo, que no se conviertan solamente las campañas electorales en los candidatos, en las fotos, en los gestos. Mucho más ahora que el país está en una profunda crisis, se requiere precisamente de propuestas concretas en base a diálogos y a objetivos que le saquen al Ecuador adelante. Yo quisiera que usted nos deje un mensaje fundamentalmente para la juventud ecuatoriana. Patricio, esta
Esta crisis del COVID-19 nos ha dejado algunas lecciones y esas son las que quiero de alguna forma dar una lectura hacia quienes nos están mirando. Que el Ecuador no puede moverse simplemente por las coyunturas, que el Ecuador tiene que planificar a largo plazo, por eso son necesarios fondos de estabilización que nos permitan, como otros países, poder disponer de los recursos en los casos de emergencia. También nos enseña que tiene que fortalecerse la salud pública, para que toda persona tenga la posibilidad de curarse en un hospital público, para que no haya esta situación dolorosa de que tengan que estar mendigando por camas, por oxígeno, por medicamentos. Tenemos también, y esta es otra de las urgencias, fortalecer el sistema educativo. Si no pensamos en educación, estamos hipotecando el futuro del Ecuador. Así es que es fundamental trabajar en educación, y ahora que estamos hablando de educación online, yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que organizarse de mejor manera. Por ejemplo, si es que en salud el gobierno está dedicado a fortalecer los hospitales, ¿qué hacen los prefectos comprando mascarillas? ¿Qué hacen los alcaldes dedicados a otro tipo de acciones? Yo creo que los alcaldes, por ejemplo, deberían tomar como compromiso el establecer que no haya ningún punto en el país, en sus ciudades, por supuesto, en sus espacios territoriales, que no tengan acceso a Internet. Eso les va a garantizar a los niños y a los jóvenes la posibilidad de conectividad y que no queden excluidos de la educación. Los consejos provinciales deben dedicarse a trabajar en reactivar el aparato productivo, eso consta en el COTAD. Y por supuesto, el gobierno nacional tiene que dedicarse a fortalecer salud, a preocuparse de las negociaciones externas, en fin. O sea que yo invito a los ecuatorianos a pensar seriamente en aquella distribución de funciones sin cosas superpuestas que dan lugar a corrupción, que dan lugar a repetición de acciones y a no solucionar los problemas. Así es que pensemos seriamente en estos temas. Muchas gracias a la presidenta Rosalía Arteaga. Y con ustedes nos volvemos a encontrar el viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.